Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso El poder y la autoridad de la Iglesia del tiempo del fin. Una alegría inmensa poder estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Voy a compartirles una nueva enseñanza llamada El precio de la ignorancia. El alto costo de nuestra falta de conocimiento. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes de iniciar, quiero decirles que el objetivo principal de esta clase es poder instruir al cuerpo de Cristo, a todo discípulo, a todo hijo de Dios, a reconocer, a entender que la ignorancia espiritual, la falta de conocimiento, el descuido, la falta de vigilancia en nuestra vida no son simples, pequeñas debilidades, sino brechas muy grandes espirituales por donde el enemigo puede llegar a obtener una gran ventaja sobre nosotros y usar eso como un arma para dejarnos fuera de combate. A través de esta enseñanza queremos equipar y entrenar a una iglesia madura, consciente de la autoridad delegada en Cristo Jesús, capaz de vivir en una alerta espiritual, firmes en la fe, tener firmeza de fe y un discernimiento constante, evitando caer en las trampas del enemigo. Como les dije recién, el versículo clave de esta enseñanza es que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es importante para mí poder hacerte una definición bíblica sobre la ignorancia. Quiero hablarte sobre una definición bíblica y teológica para que nosotros podamos entender cómo se aplica a nuestra vida personal, espiritual. Según los grandes portales de conocimiento bíblico, dicen que la ignorancia es la falta de conocimiento, de entendimiento o de revelación respecto de aquello que una persona bajo capacidad para conocer debería saber. Ahora, mira qué importante es esto. En un contexto espiritual, la ignorancia consiste no solo en no saber, sino en no entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es peligroso. El hecho de no saber, no discernir la verdad divina o rechazar o descuidar el conocimiento que Dios le ha dado. Eso podemos tener una fuente en godquestion.org. La ignorancia se vuelve peligrosa cuando se trata de lo que Dios ha comunicado y el creyente tiene la capacidad y la responsabilidad de entender. Ahora vamos a hablar específicamente sobre la ignorancia espiritual, que es el tema que queremos tocar en esta clase. La ignorancia espiritual es la condición en que el creyente o la comunidad de fe están sin el conocimiento revelado de Dios, de la autoridad delegada, de la realidad de un mundo espiritual o de las maquinaciones del enemigo. Eso resulta en vulnerabilidad, en ceguera, y en falta de acción conforme al llamado de Dios. Dice que en lo espiritual la ignorancia es algo tan grave como un arma enemiga, pues abre brechas por las que el diablo gana ventaja. Es importante poder compartirte estos puntos. Quiero antes que nada decirte, mira, yo no tengo ninguna intención de llenarte de datos, de información, de la letra de la carne, porque es que la letra mata, ¿no? Pero es el espíritu que vivifica. Pero antes de poder compartirte una enseñanza, siempre me tomo tiempo para orar y para poder escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que Dios me dice que te diga, que es muy importante para mí. No quiero, como te digo, solamente instruirte o entrenarte, solamente para poder aumentar tu conocimiento, ¿no? El deseo de mi corazón, como tengo certeza, es el deseo del corazón de Dios, es que nosotros podamos tener una revelación, que la palabra transforme nuestra vida y que nos impulse a tomar decisiones importantes. Yo tomé algunos apuntes y te lo voy a compartir aquí. Vale la pena que prestes atención. En primer lugar, el Señor me dice que te diga que el propósito de este entrenamiento es recordar que estamos en una guerra constante.
pero también concientizarte del poder y de la autoridad que te ha sido delegada como hijo de Dios, como discípulo, como líder que eres, como un ministro del Evangelio. Tú tienes como herencia, una autoridad que te ha delegado Dios. Dice, los llamó el Señor y los envió, pero Él le dio autoridad para que echen todo espíritu inmundo. Dice que les dio la unción para sanar a los enfermos, para poner sus manos, según Marcos 16. Pero aquí el punto que te quiero dejar, que tú recuerdes quién eres en Cristo Jesús y que dejes de tenerle tanto miedo al diablo. Basta eso ya. Parece que mucha gente ha exagerado el poder del enemigo mucho más que el poder del Señor. Gente que vive con miedo, habla más del diablo que de las promesas de Dios, que de la palabra de Dios. Parece que está continuamente como atribuyéndole al diablo todo lo que sucede en su vida. Así que cuidado con eso. Es importante que usted entienda, mi hermano, que el Señor nos ha concedido, nos ha delegado una autoridad que es para usarla. Y eso es lo que es grave, eso es lo que es triste. Cuando no usamos esa autoridad es como que tenemos un arma y dejamos que los ladrones entren en nuestra casa, nos roben, hagan lo que quieran con nosotros, tengan la libertad de hacer lo que quieran. Nosotros necesitamos tomar pose de la autoridad que nos ha sido delegada y usar las armas que nos dejó el Señor. Otro punto importante que anoté aquí en mi tiempo de oración, que es hora de parar de tenerle tanto miedo al diablo. El miedo que le tenemos es como el pueblo de Israel, que cada vez que venía el Goliat, amenazándoles, diciéndolo, tenía el pueblo de Israel paralizado, muerto de miedo. Es así como la iglesia del tiempo del fin, en este tiempo profético que vivimos, vive atemorizada, porque ha escuchado las amenazas de los gigantes espirituales, de los principados, las potestades, y se ha olvidado de las promesas de Dios y de su identidad divina. Así que cuidado con eso. El punto 2, que hay personas que ven al diablo en cada problema. Se olvidan de que muchas cosas nos suceden por nuestra propia culpa. No es ni el diablo no tiene nada que ver con eso, es nuestra propia falta de conocimiento, nuestra ignorancia, nuestra falta de madurez. Ahí le echamos la culpa al diablo de todo. Cuidado, porque tenemos que tener un equilibrio saludable en nuestra vida espiritual. No todo es culpa del diablo en la vida. Escucha bien, hay personas que identifican un problema, hay una crisis financiera en la familia. De repente, es como te has caído en un mar de deudas. Es obra del enemigo en mi vida, es Satanás manifestándose en mi vida. Y el verdadero diagnóstico, la verdad, la realidad de todo es la siguiente, hermano: usted ha gastado más de la cuenta, ha gastado más de lo que ha ingresado. Todo bien que usted pueda usar su tarjeta de crédito, tomar préstamos, hacer esto, pero el punto es, si tú tienes un dinero con el cual cuentas todos los meses, si tú no haces un ingreso extra, si no tienes múltiples fuentes de ingreso, hermano, usted va a vivir endeudado y va a vivir oprimido por el yugo de las deudas. Es un yugo opresor que mata no solamente las familias, los matrimonios. Millares de personas en el mundo endeudadas han arruinado sus vidas por la cantidad de deudas con la cual han caído. Así que, amado hermano, no todo es culpa del diablo. Hay personas que le echan la culpa al diablo porque ahora su matrimonio está en crisis. Están peleándose todos los días, hay crisis en el matrimonio, no hay diálogo. Ahí usted dice, no, es el diablo atacando mi matrimonio. Es verdad, por un lado es verdad, es cierto que el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero no todo es culpa del diablo. Si usted en su matrimonio no tiene diálogo, usted trata mal a su cónyuge, usted no respeta a su cónyuge, hay falta de amor en su casamiento, la familiaridad de la convivencia ha hecho que cada vez se vaya perdiendo el respeto entre ustedes. Esto no es culpa del diablo, algo está pasando, hay que identificar cuál es nuestra responsabilidad
vida personal, en los problemas. No todo es culpa del diablo. El diablo se termina riendo de nosotros. Tal vez usted hoy está enfermo y le ha sobrevenido una enfermedad grave que tiene que ahora pagar las consecuencias, y no solamente pagar el dolor, el estigma de la enfermedad, de la dolencia en sí, sino también va a tener que pagar las cuentas de la medicina, de los medicamentos que necesita, los remedios, el médico, el hospital, los exámenes, etcétera, los estudios diagnósticos. Todo eso tiene un precio, pero no fue todo culpa del diablo. Hermano, usted no se cuida, usted no se alimenta bien, ha comido de una forma desordenada, no ha cuidado del templo del Espíritu Santo, y entonces hoy hay que pagar las consecuencias. Hoy su cuerpo le cobra factura. Hermano, yo por eso hoy vengo a decirle, mire, yo no he sido mejor que usted. Durante muchos años he abusado del cuerpo y he tenido que pagar un precio por causa de ello. Entonces es importante que reconozcamos, esta clase se llama el precio de la ignorancia. La ignorancia tiene un alto costo, la falta de conocimiento, un precio altísimo. Para poder adquirir sabiduría, inteligencia y tener conocimiento en la vida también se paga un alto precio. Todo tiene un precio en la vida, pero el precio de la ignorancia es mucho mayor que el precio que usted tiene que pagar por adquirir el conocimiento. Amén, no se olvide de eso. Usted elige cuál es el precio que va a pagar, si es por el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual o la ignorancia o la falta de conocimiento. Usted decide cuál es el precio que usted quiere pagar. Otro punto que anoté aquí en mi tiempo de oración: cuando yo hablo del precio de la ignorancia, no estoy sugiriéndote que te vayas ahora a poner paranoico y vas a estar todo el tiempo muerto de miedo, buscando al diablo en todas las situaciones de tu vida. El hecho de estar alertas, de tener un espíritu de estar en guardia, de ser vigilantes, de estar con los ojos abiertos. Ese es el punto de esta clase, de que usted no sea negligente, no sea descuidado, no ande poniéndose aéreo, pasando por alto, desconectado de la realidad y de todo lo que está sucediendo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en una guerra constante, estamos en una lucha que no se acaba. Todos los días estamos en guerra, mi hermano. Entonces nos es llamado a no ignorar las maquinaciones del diablo, como dice su palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es la versión de la Reina Valera. Hay otras versiones como no ignoramos sus estrategias, sus planes, las astucias del enemigo, las trampas del diablo. Tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y conocer, estar atentos, porque seguramente más adelante hay una trampa en el camino para detenernos, para frenarnos y para que nosotros abortemos el destino profético que tenemos cada uno de nosotros en lo personal. Entonces, atención a esto. El propósito de esta clase no es para que tú te pongas esquizofrénico, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que mucha gente ve al diablo en todo, y eso es lo que es preocupante. Y tenemos que tener un equilibrio. No es lógicamente para que usted se vaya al otro extremo e ignore todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que tener un espíritu igual a los 300 del ejército de Gedeón. Cuando el ejército, recuerdan que ellos tenían que luchar contra los madianitas, contra un gran ejército que se venía contra ellos. Y era una batalla imposible, una batalla improbable de luchar el pueblo de Israel contra una gran multitud. Dice que era como la arena que estaba en el mar. Era tan grande esa multitud, pero aquí estaba el ejército de Gedeón y el Señor le dijo: son muchos los que tenés. Así que fue filtrándolos y seleccionándolos hasta que quedaron solamente los calificados, los habilitados para la batalla. Un
ejército pequeño. ¿Por qué? Para que no se gloríe el pueblo de Israel diciendo: mi brazo me ha salvado. El propósito de ese acto profético de Dios, de esa manifestación sobrenatural, es poder demostrar que toda la gloria se la llevaba el Señor cuando el pueblo de Israel venciese al ejército enemigo. Apenas 300 contra un gran ejército. ¿Qué sucedió allí? Sucedió algo increíble. Lo que sucedió fue que el Señor fue seleccionando hasta poder llegar a los 300. ¿Sabe cómo era el espíritu de los que llegaron a permanecer en el ejército de Gedeón? Eran personas que estaban vigilantes, con los ojos abiertos, atentos a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tenían una visión de 360 grados. Estaban con la espada en la mano, y ellos, cuando fueron acercándose a ese lugar donde había agua, a ese lago, ese río, empezaron a tomar agua, a beber agua, pero estaban con los ojos abiertos, ¿no? Entonces estaban atentos. Por eso ese es el espíritu que Dios está llamando a su iglesia en este momento, que estemos atentos. No es para que te vayas al extremo y para que todo estés desconfiando de todo lo que está a tu alrededor. Te es permitido divertirte, disfrutar de la vida, celebrar tus victorias, tus conquistas, pero nunca podemos dejar de estar vigilantes. Por algún motivo el Señor dijo: velad y orad, velad y orar. No podemos caer en el error del descuido, de la falta de vigilancia en nuestra vida. Por eso necesitamos en este tiempo adquirir ese conocimiento y poder desarrollar ese estilo de vida, de tener una vida constante oración, ser una persona vigilante, de estar en la brecha. Amén. Entonces esas son cosas que el Señor me dice que te diga y que es importante que entiendas. No es para que te vayas a los extremos, pero sí para que tengamos ese equilibrio en nuestra vida. El objetivo de esta enseñanza es ayudarte a andar de forma sobria, a no ser negligente, a no ponerte en la carne, relajándote de más, cayendo en la zona de confort y olvidándote de que estamos en guerra. No puedes ser descuidado, no puedes ser necio ni negligente, sino una persona que camina con los ojos abiertos, muy parecido a los soldados del ejército de Gedeón. Alguien que vigila y que ora, así como nos mandó Jesús. Amén. Es importante que te lo diga para que tú guardes estas cosas. Estas cosas me las dijo Dios y no son cosas que vino de la cabeza o alguien más que me lo haya dicho. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo de mí personalmente, como la mayoría de nosotros. No podemos darnos el lujo de caer en la ignorancia. No podemos ser, como decía en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si hay un versículo que ilustra esta palabra, es justamente eso: mi pueblo fue destruido por faltarle el conocimiento. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos sobre el alto costo de alguien que cayó en la ignorancia. Hablando de Oseas 4, versículo 6, esto pasó con el pueblo de Israel, que fue destruido por falta de conocimiento. El hecho de ignorar la ley de Dios, el hecho de ignorar la dirección de Dios para el pueblo de Israel, los mandamientos del Señor, el hecho de ignorar sus preceptos, sus instrucciones, sus decretos, terminó trayendo al pueblo un espíritu de idolatría. Y eso llevó al exilio, el postrer estado que trajo la destrucción para el pueblo de Israel. Cuando nosotros somos negligentes y cuando nosotros ignoramos las leyes espirituales de Dios que son tan importantes para nuestra vida, vienen las graves consecuencias. Vengo hablando mucho sobre este tema, sobre buscar a Dios, la importancia de buscar a Dios, que es uno de mi lanzamiento, mi libro, donde hablo sobre qué sucede, las graves consecuencias cuando no buscamos a Dios. Bueno, esto le pasó al pueblo de Israel y
Esto lo dijo Oseas, el profeta Oseas. En el capítulo 4 vas a encontrar este versículo que vale la pena poder siempre estar recordándolo, porque el pueblo perece cuando le falta el conocimiento. Amén. Otro ejemplo bíblico, usted va a leer en el libro de los Jueces la historia de Sansón, cómo él perdió la unción y el poder y la fuerza que Dios le había concedido por su ignorancia, por su descuido, por su desobediencia, por su falta de discernimiento. Fue lo que llevó a la derrota, sus continuas desobediencias. Él pensaba que podía ser excepción a la regla. Muchos cristianos son así. Bueno, Dios en su gracia, Él va a tener misericordia de mí. Y terminan cometiendo tantos errores. Por eso, cuidado con esto. Esto es muy importante que usted entienda. Puede pasar por alto los tiempos de tu ignorancia, pero va a llegar un momento que va a decir, basta, esto no es más permitido. La Biblia dice en Jueces, capítulo 16, versículo 20, y le dijo, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ay, qué versículo más fuerte y doloroso. No sabía que Jehová se había apartado de él. Esto da para hacer una tremenda administración, un sermón, un mensaje fuerte, profético, que va a llegar a tu alma. Yo no sé tú, pero no quiero que jamás el Señor se aparte de mí. La única forma de apartar al Espíritu Santo de Dios de nuestra vida son con nuestras continuas rebeliones y desobediencias. No existe otra forma. Eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón era un hombre ungido. Él tenía la unción de la fuerza, una fuerza sobrenatural. Él tenía un llamado poderoso, pero él ignoró su consagración. Él jugó con la gracia de Dios, jugó con el pecado, jugó con fuego. Y eso subestimó las consecuencias. La tragedia no fue solo moral, sino espiritual. Él perdió la conciencia de la presencia de Dios en su vida. Qué tremendo. Así que eso es lo más peligroso de la ignorancia espiritual. Pensar que todo sigue igual cuando en realidad ya hemos perdido la unción, el fuego, estamos carentes, ausentes del poder de Dios en nuestra vida. Así que cuidado. Sansón no tuvo discernimiento. La mujer que estaba a su lado, que estaba al lado literalmente del enemigo. Y la falta de discernimiento, del descuido espiritual de Sansón, lo llevaron a la pérdida de la unción y de la visión. No pierdas, mi hermano, lo que el Espíritu Santo te ha confiado, lo que Él te ha entregado como herencia, por vivir distraído, por vivir descuidado o confiado en experiencias del pasado. La ignorancia de Sansón fue lo que lo llevó a la esclavitud, pero la revelación de su condición lo llevó al arrepentimiento. Otro ejemplo poderosísimo lo vamos a encontrar en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué fue lo que les sucedió? 5 de ellas, dice en la Biblia, que eran insensatas, eran necias. Las insensatas, esto vas a encontrar en Mateo 25, versículos 1 al 13. Aquellas mujeres insensatas habían tomado sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. No se prepararon. No pensaron a largo plazo que se podían quedar sin aceite. Todas aquellas, las vírgenes, estaban esperando a su novio, su futuro esposo, pero las mujeres prudentes eran las que tenían sus lámparas encendidas. Pero dice que solamente 5 de ellas se prepararon para cuando viniese el novio. Las otras 5, por descuido, por falta de previsión, se quedaron fuera de la celebración, de poder estar, de tener el privilegio de estar con su amado, con su novio, debido a la ignorancia de este pequeño detalle. Habían descuidado su lámpara, habían subestimado el tiempo de espera y no discernieron la hora. Amados, la ignorancia de los tiempos, de los pequeños detalles, de poder planear a largo plazo,
de estar atentos a esas pequeñitas cosas que son tan importantes, pueden llegar a dejar a alguien fuera del gran mover de Dios que se viene para estos tiempos. Yo no sé cómo es tu vida, pero yo te vengo a compartir un principio muy importante que encontramos en la palabra de Dios. Aquí hay un caso de ignorancia espiritual. Yo no creo que tú quieras quedarte fuera de ese gran mover de Dios que se viene. Incluso si parece que estás en el grupo correcto, en el ministerio correcto, en la denominación correcta, en la iglesia correcta para ti, si tú no prestas atención, mire que 5 se quedaron con el novio porque se prepararon, las otras 5 que no se prepararon, que fueron imprudentes, insensatas, ignorantes a estos detalles, terminaron fuera de su encuentro con su amado. Que Dios nos ayude, amados. La ignorancia espiritual, el descuido nos hace perder las grandes oportunidades divinas. La ignorancia no es algo neutral que podemos llegar a ser. Todo eso tiene un alto precio y un costo, un precio que es eterno, lo cual vamos a llorar y arrepentirnos mucho. Tiene un precio que va a durar por la eternidad. Acá hay algunos ejemplos bíblicos sobre el alto costo de la ignorancia. La ignorancia espiritual termina cobrándote un precio altísimo. El mismo precio tal vez que tenías que pagar por no querer aprender, por no querer adquirir el conocimiento. Entonces, aquí nuevamente te repito el versículo clave de esta clase. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Amén. He estudiado diferentes versiones de este versículo, en diferentes versiones de la Biblia, el mismo versículo, y miren, muy interesante lo que dicen otras Biblias, como la NTV, que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Otra Biblia dice, ya conocemos sus malas intenciones. Otra Biblia dice, no ignoramos sus planes. Otro dice, no ignoramos sus ardides, el ardid del diablo. Qué tremendo. Aquí dice que no se aproveche de nosotros, ya que conocemos todo muy bien, conocemos sus planes. Así que ya conocemos sus malas intenciones. En la Biblia Reina Valera 2015 dice, no ignoramos sus propósitos. Presta atención a esto, mi hermano, y por favor, tómalo en serio. Tómalo en serio, que Dios nos está hablando con esto. No podemos darnos ese lujo de caer en la ignorancia espiritual. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo. Para que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, del sistema de este mundo, ni más ni menos que el propio Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Es como que le ha puesto unas vendas en sus ojos, lo ha dejado ciego, para que no puedan ver, para que no puedan identificar la verdad de Dios, las realidades espirituales, los principios divinos. Yo vengo hoy a decirte, mi hermano, que existe un alto precio en la ignorancia espiritual. Otra palabra dice en Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aquí está un punto clave. La palabra contraria, lo opuesto a la ignorancia espiritual, es la sabiduría. Si nosotros queremos matar la ignorancia espiritual de nuestra vida, necesitamos adquirir sabiduría. Aquí la palabra adquirir tiene hasta una connotación de comprar algo. En la Biblia inclusive se habla sobre comprar la sabiduría, la inteligencia. Entonces necesitamos adquirir sabiduría
para poder acabar con la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual no es solo falta de información, sino falta de revelación y discernimiento. Dije en el principio sobre esto, el enemigo opera eficazmente donde reina la ignorancia, porque la oscuridad siempre avanza en la ausencia de la luz. Nunca me olvido de un episodio que me tocó vivir mientras estaba haciendo misiones en el nordeste de Brasil. Muchos que me conocen saben que pasé una larga temporada en el nordeste brasilero, un lugar donde amo con todo mi corazón, y Dios me permitirá algún día regresar. El estado donde estuve haciendo misiones por muchos años fue Río Grande do Norte. Yo vivía en la ciudad de Natal, pero también tuvimos un alcance por toda la región. Estuvimos en Paraíba, el estado de Pernambuco, llegamos a las ciudades donde Dios nos fue guiando, muchos lugares del Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahía, Fortaleza, Ceará, etc. Bueno, volviendo al punto, en un momento de mi vida estábamos trabajando con una comunidad muy carente, con comunidades de bajos recursos, ¿no? En las favelas de Brasil. Y en uno de esos lugares, estábamos trabajando con evangelismo social. El evangelismo social, ni más ni menos, era lo que nos permitían poder alcanzar a través de acciones humanitarias, llegar a los niños y poder enseñarles la palabra de Dios. Yo estaba trabajando con estos niños y era la oportunidad que me conectaba con sus padres. Muchos de esos padres eran personas viciadas en drogas, en alcoholismo, personas que traficaban, hacían tráfico, estaban en el narcotráfico. Muchas mujeres eran prostitutas, madres solteras, como les llaman allá, garotas de programa, chicas de programa, vivían de eso. Yo quiero contarte qué me pasó para que entiendas un caso de ignorancia espiritual. El conocimiento que yo tenía hace 25 años atrás era prácticamente nulo. No sabía absolutamente nada, muy poco. Vamos a poner un 5% de lo que hoy aprendí a través de los años sobre guerra espiritual, batalla espiritual, sobre intercesión profética, etc. Yo no sabía de nada, así que yo seguía evangelizando, ganando alma y feliz de poder servir al Señor y de dar mi vida por el Señor. Yo recuerdo que habíamos alquilado un local, un predio donde hacíamos las reuniones, donde podíamos adorar a Dios. Teníamos un grupo de hermanos que cantaban y tocaban, y yo predicaba un sermón y ahí hacíamos entregas de alimentos en ese lugar. Muy lindo lo que hacíamos en aquel lugar. Pero era un lugar especial para hacer las reuniones, donde nos reuníamos con ellos para hacer cultos, nuestros cultos evangelísticos. Era el lugar ideal, nuestra pequeña iglesia. Solo que se llenaba de gente cuando venían los papás de los niños, junto con los niños, hacíamos actividades con ellos. Estuvimos 3 meses allí en ese lugar y lo hicimos, pero yo puse todo mi corazón para hacer eso. No había pasado el primer mes y un día, en mi inocencia, yo tenía que cerrar las persianas. Cuando salgo de aquel lugar, encuentro una cosa desagradable, horrorosa, en la puerta de donde nosotros hacíamos las reuniones, nuestra iglesia. Claro, muchos venían por los peces y los panes, ¿verdad? Pero ahí donde se predicaba el evangelio, donde los guiábamos al Señor y donde enseñábamos a los niños la palabra de Dios. Yo salgo de aquel lugar y me encuentro en la puerta, en la vereda, una cosa horrorosa, fea, ¿no? Unos alimentos todos mezclados, y yo no sabía qué era. Así que dije, alguien vomitó aquí, dejó esta porquería aquí, y yo no sabía, hermano. Mire qué vergüenza me da contarte esto. Yo era joven, era un misionero joven, estaba con mis hijos, con mi esposa. Y más tarde, alguien vino y me dijo que era un trabajo de brujería, que habían hecho un trabajo, habían dejado ahí una cosa horrorosa. Y yo, en toda mi inocencia, agarré, puse las cosas, saqué, había que limpiar. Y se fue. Pasó. Luego de 2-3 meses de ese episodio, tuve que cerrar la puerta de la iglesia. Tuve que cerrar no fue por
por nada, era hermoso el trabajo que hacíamos, pero fue por falta de fondos, de finanzas, fue por problemas financieros. Yo tenía todo, mi buen corazón, toda la disposición de hacer trabajos evangelísticos en aquel lugar. Tuvimos unos momentos maravillosos en ese predio, en ese local, pero tuvimos que cerrar porque no teníamos los recursos para continuar. Y yo te cuento esto porque después, con los años, me doy cuenta que alguien me había hecho una brujería, que alguien me había maldecido, y bueno, yo fui vulnerable, tenía muchas brechas. Una de ellas era mi falta de conocimiento del tema. Y bueno, el trabajo era contra esa iglesia que estaban haciendo allí en aquel barrio. Eso me pasó en el Nordeste y no duró más de 3 meses, tuve que cerrar la puerta, ¿no? Entonces, al no tener el conocimiento sobre lo que estaba pasando en el mundo espiritual, era un ritual que se había hecho contra nuestro ministerio, contra ese trabajo evangelístico. Y gracias a Dios, unos meses después nos tuvimos que mudar, pero para otro lugar. El Señor nos suplió un lugar muy bonito también, donde pudimos continuar con este ministerio. La ignorancia tuvo un alto precio para mí, porque hubiese sido ideal continuar en aquel barrio, en aquel lugar, realizando estos trabajos evangelísticos. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque seguramente usted que es ministro del Evangelio, usted que es pastor, usted que tiene una responsabilidad como líder, seguramente en algún momento le hicieron alguna brujería, y con certeza alguien está entrando en confrontación con usted en el mundo espiritual, y alguien está poniendo oposición para que su trabajo prospere. Entonces, si nosotros es importante que no seamos negligentes, descuidados, y que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Cómo se vence eso? Bueno, de la misma forma que se apaga la luz, se enciende la luz y se vuelve a prender la luz, de la misma forma yo quisiera que usted entienda que la única manera es encendiendo la luz a través de la oración, de la intercesión constante, la adoración, su meditación en la palabra, su relación con Dios, buscando a Dios. Así que encendemos la luz y la oscuridad se va. Amén. Así que bueno, eso es un ejemplo que te quiero dar sobre la ignorancia. ¿Cuáles son las consecuencias de la ignorancia? Las consecuencias de la ignorancia y del descuido. En primer lugar, la destrucción espiritual. La ignorancia del pueblo de Dios la lleva al fracaso, a la pérdida de autoridad. Otra consecuencia es la pérdida de discernimiento. Una persona que ignora los principios espirituales no percibe las maquinaciones del enemigo. Somos, como dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Entonces llega un momento que es demasiado tarde. Cuando viene el ataque, cuando viene el golpe del enemigo contra nosotros, por lo general ya es demasiado tarde. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo nos anda buscando una brecha para entrar, para meterse en nuestra vida y darnos un golpe certero. Por eso no podemos dar lugar al diablo. Dice: no deis lugar al diablo. Ese es otro versículo que va enlazado con este de 2 Corintios 2:11. Efesios 4:7 dice: no deis lugar al diablo. Amén. Entonces, otra consecuencia es la vulnerabilidad ante el engaño. Cuando usted es ignorante espiritualmente, le va a pasar lo mismo que a Sansón. Usted va a estar durmiendo con el enemigo y no se va a dar cuenta. La falta de conocimiento permite que se metan falsos maestros, que usted se deje llevar por herejías, por sectas, por confusión espiritual. Todo eso va a prosperar en contra de usted si usted es una persona que es ignorante espiritualmente. Va a ser vulnerable ante el engaño. Cualquier persona lo va a arrastrar por usted no tener una firmeza en el conocimiento de la palabra. Por eso necesitamos llenarnos del conocimiento del Señor. Por eso la Biblia habla tanto sobre conocer al Señor.
Otra consecuencia es la desconexión de la realidad espiritual. He hablado de esto, tengo una clase llamada El Espíritu de Estupor, donde cuento otra experiencia que he tenido. Voy a ver si logro dejarte el enlace de este video tan importante que habla sobre que cuando nosotros andamos prácticamente cegados ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así como los días de Sansón, el creyente puede seguir actuando sin darse cuenta de que la unción ya se apartó de él. Eso lo va a encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 16, la historia de Sansón, la triste historia de Sansón. Otra consecuencia grave es cuando nosotros caemos en tragedias que podrían haber sido evitables. Nuestra falta de cuidado, el espíritu de indiferencia, de estar desconectados de la realidad, hace que caigamos en las más grandes trampas del enemigo. Muchas derrotas en la vida, nuestros pecados, que son brechas que dan lugar al diablo, las pérdidas ocurren por simples descuidos, en momentos de descuido, por nuestra falta de oración, nuestra falta de intercesión en la vida, nuestra falta de búsqueda de Dios. Yo no sé qué situación está viviendo usted en este momento. Yo le puedo decir, si usted está pasando por alguna crisis, algún gran problema que está atravesando, muchas veces, como le dije recién, no es culpa del diablo. Muchas veces ha sido nuestra falta de cuidado, de oración, nuestra falta de estar atentos, de ser responsables ante las situaciones que están sucediendo en nuestra vida y que tenemos que hacer algo, pero nos quedamos cruzados de brazos. Muchas veces andamos tan distraídos. La distracción hace que, en vez de estar con los ojos abiertos a la realidad que está sucediendo delante nuestro, estamos distraídos mirando otras cosas. Que Dios nos ayude, a veces por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Necesita usted darse cuenta y entender que la mayoría de las tragedias, de los imprevistos, de las malas noticias, las crisis que nos sobrevienen, ha sido por nuestra falta, por nuestra ignorancia espiritual y por nuestra falta de cuidado. Pequeñas cosas que, como el ejemplo del Titanic, que entonces le dio la debida importancia a las alertas que le estaban dando al comandante sobre los icebergs, terminó con una gran catástrofe y una gran tragedia. No seamos ignorantes de las realidades espirituales. Ahora bien, el último punto que quiero llegar aquí, estoy llegando al final. ¿Cómo se vence la ignorancia espiritual? Número 1. Si usted quiere, como le dije recién, la única forma de acabar con esta oscuridad, con las tinieblas que causan la ignorancia espiritual, es encendiendo la luz del conocimiento de las cosas de Dios, adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. Para hacer eso, usted va a tener que sumergirse en la palabra, pagar el precio, invertir su tiempo en estudiar la palabra, meditar en la palabra, en orar la palabra, aplicar las escrituras en su vida. Como dice en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, mi hermana, por favor, preste atención. Yo sé que usted no quiere vivir todo el resto de su vida en ignorancia espiritual. Punto número 2. ¿Cómo vencemos la ignorancia espiritual? Orando, con vigilancia, velad y orad. Fue el Señor que dijo que estemos en una actitud constante de oración, de estar en la brecha, de ponernos en la brecha, de tener un espíritu de centinelas, de vigías, de estar en guardia, con la guardia alta, la oración fervorosa, la oración perseverante, la oración constante,
constante, la búsqueda de Dios en oración, abre nuestros ojos espirituales, así como en la historia bíblica de Eliseo y su siervo Gehazi. Abre sus ojos, Señor, para que vea. Y cuando se le abrieron los ojos del siervo, vio que había una gran multitud de carros y caballos, carros de fuego. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué tremendo. Que Dios nos ayude. Otro punto importante, ¿cómo vencer la ignorancia? Caminemos en humildad. Es imposible, hermano. Si nosotros vamos a ser muy ignorantes cuando persistamos en nuestra terquedad, en ese espíritu orgulloso, rebelde, de no aceptar corrección, de pensar que somos autosuficientes, de no aceptar un consejo, de no tener mentores en nuestra vida. Hoy está muy de moda esa palabra, ¿no? A la gente le cuesta decir de tener cobertura, de tener un padre espiritual. Se usó tanto ese término. Hoy en día se habla de mentores espirituales. Sea lo que fuere, lo que te quede bien, acepta el hecho de que no puedes vivir solo, sino de no andar como un llanero solitario, de ser tan independiente que no tienes una persona, no buscas a alguien con quien te conectes, que te pueda dar un buen consejo, que te pueda compartir su experiencia, compartir lo que ha vivido para ser de bendición a tu vida. Entonces camina en humildad, mi hermano. El orgullo espiritual nos impide de poder recibir revelación en nuestra vida. Así que cuidado con esto. Otro punto importante, pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo para vencer la ignorancia espiritual. El Señor te va a dar el don del discernimiento. ¿Qué significa eso? Va a ser imposible que alguien que te venga con buenas palabras querer persuadirte y convencerte de que no, de aquello que es blanco, es negro, te va a querer intentar persuadir, engañarte. No vas a estar tan vulnerable al engaño. La revelación, el discernimiento es la antorcha, es una luz que expone las tinieblas, que echa fuera las tinieblas. Así que, hermano, pídele al Señor para que te llene del Espíritu Santo. Último consejo, permanece en un estado de alerta espiritual. No te duermas en la fe, no caigas en la zona de confort. Está bien que descanses un día, dos, que tengas tu momento para relajarte y para poder renovar tu fuerza. Todos necesitamos de eso, pero cuidado, no te vayas al extremo, no te tomes unas vacaciones de un año y te desconectes de la guerra que está sucediendo a nuestro alrededor en este exacto momento. Yo le hablo esto, supuestamente quien está escuchando estas enseñanzas y siguiendo todas estas clases son personas que tienen ya un conocimiento más avanzado de la palabra de Dios. Yo me dirijo hacia líderes cristianos maduros. Y si usted tal vez no tiene un llamado, no tiene un cargo en el ministerio, no ha sido ungido, llamado para ayudar en la obra, hermano, eso solo, nunca desprecies estos consejos que te doy. Estamos en una guerra constante y no podemos relajarnos, amén. Así que permanece alerta en un estado de vigía y centinela espiritual. Ponte en la brecha, mi hermano, y deja de ser tan perezoso. Ese es el tiempo de ponernos en la brecha por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros ministerios, por nuestras ciudades, por las naciones de la tierra, por nuestros seres queridos, por nuestro matrimonio, por nuestra vida personal, por nuestra salud. Tenemos centenas de razones, por no decirte miles de razones, para ponernos en la brecha en los tiempos que vivimos. Necesitamos estar en un estado de alerta porque estamos en guerra, en guardia. Necesitamos estar en guardia espiritual. Por último, te hablé sobre el llamado a despertar. Te di algunos ejemplos bíblicos del alto costo de la ignorancia. Te compartí las direcciones proféticas que el Señor me dio para compartir contigo en el inicio de la enseñanza. Te hablé sobre el significado de la ignorancia y la ignorancia espiritual según la terminología bíblica y teológica. Te hablé sobre las consecuencias de la ignorancia y del descuido. Te hablé cómo se vence la ignorancia espiritual.
Por último, necesito reiterarte que la ignorancia espiritual tiene un alto precio. Este es un tiempo de que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha lanzado todo, dice, oscuridad vendrán sobre las naciones, tinieblas cubrirán la tierra. Para que no nos cubran las tinieblas, necesitamos estar llenos del Señor y no debemos ignorar sus maquinaciones. La ignorancia espiritual no es algo neutro. Ella abre brechas para el enemigo. Tu falta de oración, tu falta de conocimiento de la palabra de Dios, de revelación, de estar en un estado alerta espiritualmente hablando, eso tiene consecuencias devastadoras para nuestra vida espiritual. Ahora la buena noticia es que Dios nos ilumina. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Él ilumina a quienes buscan la verdad. Él es luz, Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz ha venido a iluminar nuestra vida, iluminar nuestro camino. Y tú vas a iluminar tu camino, así como dice en Proverbios 4, versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones que tenga, adquiere la inteligencia, la sabiduría de Dios, el conocimiento, la inteligencia espiritual y toda la verdad de Dios va a iluminar tu camino y jamás andarás en tinieblas. El sinónimo de la ignorancia espiritual es andar en oscuridad, andar en tinieblas, pero nosotros somos de la luz. Nosotros somos destinados a andar en la luz de Cristo. Por eso hoy te llamo y hoy hablo a tu corazón. Nunca permitas de caer en la ignorancia espiritual. El enemigo opera en las tinieblas, pero todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, todo verdadero discípulo, todo verdadero hombre y mujer de Dios, instruido en la palabra, equipado con la palabra, entrenado y equipado con los principios y las llaves del reino, camina en la luz de Dios. Así que no se te ocurra pagar el alto precio que nos causa la ignorancia, pero sí estate dispuesto a pagar el precio del conocimiento. Oremos juntos. Padre amado y querido, gracias por esta enseñanza. Te alabo, Dios mío, por todo lo que me enseñas, por todo lo que he aprendido en este día. Muchas gracias, mi Dios, por darme tanta palabra y tanto conocimiento en esta revelación. Yo te pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda ignorancia espiritual. Te pido, Señor, que me des tu conocimiento. Dame sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche. Le será dada esa sabiduría. Yo te clamo esa palabra. Perdóname, Señor, si me he bajado los brazos, si me he descuidado, si he sido imprudente, si me he comportado como algunos de estos ejemplos bíblicos, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que me ayudes, Señor, a tener una actitud vigilante y alerta en mi vida, a estar con los ojos abiertos, a ser como uno de los soldados del ejército de Gedeón. Quiero ser como ese batallón de los 300 que eran, Señor, preparados, adiestrados para la batalla. Perdóname, Señor, por mi descuido y por mi ignorancia. Hoy, Señor, declaro que ando en la luz de Cristo, bajo tu revelación y bajo tu cuidado. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que aprendí hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, me alegro muchísimo de haber podido compartir esto contigo. Alabo a Dios por tu vida. Si esta enseñanza ha sido importante para ti, por favor déjanos tu like, regálanos un comentario en la sección de comentarios. Aquí donde está el video, ¿qué te habló Dios con esto? ¿Qué te dice el Señor con esta palabra?
¿sí? Por favor, eso me ayuda mucho, me inspira a continuar con este ministerio. Y te pido, por favor, no te olvides de suscribirte al canal, recomiéndanos y comparte esta enseñanza con aquellos amados que están cerca de ti, que tú sabes que necesitan de estas palabras. Yo soy Alberto Conti, este es el curso El Poder y la Autoridad de la Iglesia del Tiempo del Fin. Este es el Prayer Academy, una escuela bíblica online que ha nacido para poder equipar a los santos, a todos aquellos que buscan del Señor y que quieren transformar su vida. Te bendigo, mi hermano, te espero en la próxima enseñanza. Bendiciones.